Bueno, bienvenidos todos, todas a esta segunda mesa redonda de estudiantes organizada por la Comunidad de Estudios Medievales de Chile, a la cual convocan el Instituto de Historia de la Universidad Finisterre, el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la licenciatura en Historia de la Universidad Andrés Bello, el Instituto de Historia de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y el Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. Como han dicho mis colegas tras bambalinas, esta es una instancia que quiere motivar la reflexión y un diálogo entre colegas, futuros colegas, que nos interesamos, nos fascinamos y dedicamos nuestro esfuerzo al estudio de la cultura y la civilización medieval. Y el énfasis debe estar puesto, y así estoy seguro que será, en el diálogo, en el compartir ideas, y por este motivo la forma de nuestro encuentro de hoy día tendrá dos partes. En primer lugar, cuatro grupos de estudiantes, un grupo de cada una de las instituciones mencionadas, va a hacer una presentación introductoria ofreciendo lecturas, como decía Eduardo, visiones respecto del tema que nos convoca, que es la comunidad y la fiesta en el periodo medieval. Cada presentación tendrá una duración estricta de 10 minutos. Al cabo de cada presentación se dará el paso a la presentación siguiente, para un total de 40 minutos. Después de eso viene la parte que es posiblemente la más importante. Se abrirá un tiempo para preguntas, intervenciones, eh, comentarios y en el fondo diálogo. Eh, Respecto de las intervenciones, el sistema en el que estamos nos da dos modalidades que son útiles. En primer lugar, para aquellas preguntas que puedan ir surgiendo incluso dentro de las presentaciones, pueden manifestarlas a través del chat. También aquellas personas que son más tímidas y que no se animarán a decirlas después en voz alta, después yo las puedo recoger, leer en voz alta y plantearlas al grupo. Y si no, cuando empiece el tiempo de las presentaciones, pueden levantar la mano a través de la plataforma, en el espacio de reacciones, encuentran levantar la mano y se les va a ir dando la palabra de manera sucesiva. Sin otros preliminares, queremos empezar con la presentación de, el grupo de estudiantes de la Universidad Finisterre, donde presentan Sofía Brickel y Felipe León. El micrófono es de ustedes. Muchas gracias. Voy a empezar a presentar. Me dicen por favor si se ve. Sí, aquí se ve. ¿Sí? Sí. Y se escucha bien. Se escucha bien. Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Hoy Sofía Briquet, bueno, quien les habla, Felipe León Alfaro. Presentaremos sobre el banquete y la comida en las fiestas medievales. Abundancia, comunión y carnaval. Aquí tenemos el índice de los contenidos que abordaremos. Bueno, daremos una reflexión sobre la estrecha relación que existe entre el comer, beber, el celebrar en la Edad Media, entendiendo que el banquete medieval no es solo un espacio de convivencia, sino que también es considerado un escenario donde se manifiesta lo sagrado, lo profano, la jerarquía, la comunidad y el carnaval. En la cultura festiva del medievo, ¿cierto? La comida y la bebida representan al mismo tiempo abundancia y bendición, pero también representan un exceso, un placer, ¿cierto? Y desorden festivo. Veremos cómo estos elementos construyen una identidad social y cómo esta simbología perdura más allá de la época, tal como lo indica Huizinga y Bakhtin. Bueno, muy buenas tardes. Queremos comenzar a hablar de la comida como símbolo de abundancia y de bendición.
tenemos que también situarnos en que dentro de la época está marcada por la escasez y la inseguridad alimentaria, y el banquete festivo representa una suspensión de la falta cotidiana. Ahí también la comida adquiere un significado más profundo en estas épocas. El pan reflejaba o simbolizaba el sustento diario, la carne festiva rompe con la monotonía y con una dieta basada en cereales, o los postres y especias que también evocaban el lujo, el exceso a rutas comerciales y a la excepcionalidad también de las comidas. La abundancia festiva es también interpretada como un signo de la gracia divina. Comer bien en un día especial no es solamente una satisfacción para el cuerpo, sino una evidencia de que Dios provee también la comida, y la bendición es una mesa sacralizada, y el alimento y se convierte en el acto de comer en un reconocimiento más como de providencia. También queríamos abordar la comida colectiva y la comida ritual. Esto también, claro, las comidas festivas medievales siempre son colectivas. O sea, nosotros creemos que no se come solo, sino que se come en comunidad. En torno a una mesa compartida se construyen vínculos, identidades. Estas comidas pueden ser los ágapes cristinas, banquetes de rogativas, comidas funerarias o comidas de festividades, pero siempre comer juntos. Y el banquete siempre va a ser un acto social y simbólico que refuerza las jerarquías y que se sellan acuerdos que se manifiestan en la pertenencia. Y la mesa también es un lugar donde se expresa literalmente el orden del mundo en la época medieval. También queríamos abordar la alimentación profana versus el alimento consagrado. El medievo se distingue claramente, podríamos decir, entre dos planos del comer. Por una parte está el alimento consagrado, que es completamente litúrgico. Su máximo ejemplo es la Eucaristía, donde el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Representa también el alimento del alma, la trascendencia, la salvación. Pero por otra parte también tenemos la comida profana, que está mucho más ligada al cuerpo, al placer, al sabor, a la abundancia también, que aparece en los banquetes, los carnavales y en las tabernas, que también eran muy concurridas en la época. ¿Qué hace esto? Activa la risa, ¿cierto? Permite el exceso, permite una ruptura del orden. Por lo tanto, este contraste estructura de alguna manera las sensibilidades medievales, donde el equilibrio nunca es estable entre la espiritualidad y la corporalidad. La bebida y el desborde festivo. Bueno, todos hemos escuchado o hemos dicho en algún momento, no hay buena comida sin buena bebida, ¿no? Y en la Edad Media esto era muy cierto. La bebida, ya sea el vino, la cerveza o el hidromiel también, no solo eran un acompañamiento en la comida, sino que también eran parte del simbolismo festivo. Bueno, también teniendo en cuenta que el agua no era siempre segura por temas higiénicos, ¿no? Beber era una práctica cotidiana y también un ritual. Entonces, el vino tiene una doble función. Por un lado, es sagrado, porque representa, ¿cierto?, la sangre de Cristo, como mencioné anteriormente, pero por el otro, es carnavalesco, porque produce esta alegría, ¿cierto?, produce una desinhibición y también está la ruptura momentánea del orden. De hecho, la cultura de la taberna medieval está expresada, ¿cierto?, en los Carmina Burana, por ejemplo, especialmente en la canción de Baco, donde los monjes medievales cantan in taberna quando sumus non curamus quicit humus. En español, cuando estamos en la taberna no nos importa la tumba. ¿Qué podemos deducir esto? ¿Qué nos dice esto? Que, bueno, el vino de alguna manera disuelve al miedo, disuelve a las jerarquías y más bien abre un espacio como de liberación colectiva, en donde beber juntos es más una forma de fraternidad y un acto de desafío simbólico al orden rígido. Bueno, del banquete medieval al banquete pantagruélico. ¿Sí? Pantagruélico. Muchas gracias. Autores como, queríamos mencionar autores como Johann Huizinga, que señalan que las formas simbólicas medievales no mueren en el siglo XV,
sino que se proyectan hacia el Renacimiento y incluso más allá. Y esto también es evidente en la literatura de Rabelais, especialmente en La Gargantúa y el Pantagruel. Aquí se lleva el extremo de la cultura del banquete medieval. O sea, los gigantes comen en exceso, las comidas son interminables, las risas son grotescas, es una celebración desbordada del cuerpo y de la vida. Y ahí también proviene la expresión de la comida pantagruélica, que usamos hasta el día de hoy para describir los banquetes excesivos. También por su parte, Bakhtin explica que el espíritu del carnaval medieval, que es exceso, que es risa, que es comida, que es vino, es cuerpo, es algo grotesco, es como que sobrevive literalmente a Rabelais. Y el banquete se convierte en una forma de sabiduría popular y su visión del mundo que celebra la regeneración de la risa y la vitalidad humana también. Sí, para finalizar, podemos concluir que el banquete medieval revela una cultura donde la comida, la bebida son más que un sustento, ¿sí? Son símbolos de bendición, son consideradas herramientas de cohesión, ¿cierto? Expresión de poder, espacios de ritual, escenarios de exceso carnavalesco también. Y bueno, la mesa medieval podríamos decir que es un microcosmos en donde en ella se encuentra, ¿cierto? Dios, el rey, el pueblo, el cuerpo, pero también la fiesta, ¿no? Y como muestra Huizinga y Bakhtin, ¿cierto? Este universo no queda en el pasado, sino que se convierte, sobrevive en la literatura, en el lenguaje, en nuestras metáforas en algunos casos, ¿cierto? E incluso en nuestra manera actual de concebir una comida pantagónica, un banquete excesivo. Muchas gracias. Agradecemos a los estudiantes de la Universidad Finisterre por su presentación, particularmente por su notable ajuste al tiempo. A continuación escuchamos de los estudiantes del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Esperanza Levancini y Emilia Roa. Ya, voy a compartir pantalla. ¿Se ve la presentación? Ya. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Esperanza Levancini y represento al grupo conformado por Magdalena del Río, Sofía Horn y Antonia Cabello. Agradezco mucho este espacio y la oportunidad enriquecedora de poder compartir las reflexiones sobre los carnavales durante el Medioevo, que constituyen parte fundamental de la historia cultural del periodo. Nuestra tesis es: la rigidez de la sociedad medieval necesitaba las fiestas como una herramienta mediadora esencial para su propia perpetuación. Para sostener esta idea, analizamos la fiesta como un paréntesis liberador que rompía la rutina cotidiana. La vida medieval, marcada por el orden estricto y la moral eclesiástica, hacía que la tensión social fuera insostenible sin una vía de escape. Dentro de esto destacamos dos conceptos clave. La risa era vista por las élites como impredecible y potencialmente desestabilizadora, pues quien reía difícilmente podía ser gobernado por la razón. Sin embargo, en la fiesta, esta risa se transformaba en el principal motor de la transgresión controlada, permitiendo el desahogo masivo de la comunidad. El otro concepto que destacamos es el sincretismo eclesiástico. La Iglesia, lejos de ser rígida de forma instantánea, actuó estratégicamente. En lugar de prohibir las costumbres paganas y grecorromanas, como el teatro o el erotismo, las asimiló y las recontextualizó, como en la parodia del obispillo, en un proceso de sincretismo que garantizaba el equilibrio social sin destruir la doctrina. Esta libertad fue una herramienta mediadora, no una debilidad presentada por la Iglesia. Un ejemplo más claro
más claro de este mecanismo de control es la dicotomía del carnaval y la cuaresma, que son en esencia dos caras de una misma moneda. Nuestra reflexión se centró en la alegoría de la pelea que hubo don Carnal con la cuaresma del arcipreste de Ita y la obra de Bruegel. Estos textos y pinturas escenificaron una batalla cíclica. Don Carnal representaba el exceso, la gula y la lujuria contra doña Cuaresma, que representaba la penitencia, la abstinencia y el rigor. La clave de su convivencia no es la confrontación, sino la generación de culpa. Al permitir unos días de pecado, la Iglesia maximizaba el sentimiento de deuda moral en el creyente. La victoria final de doña Cuaresma, con el castigo y el encierro de don Carnal, era un espejo para la sociedad. Queriendo reflejar que has disfrutado, has pecado, ahora debes purgar para alcanzar la salvación. El sistema estaba perfectamente calibrado. Los excesos del carnal daban urgencia y sentido a la penitencia de Cuaresma, reafirmando el orden y la disciplina religiosa con más fuerza después del paréntesis festivo. En conclusión, la fiesta medieval no fue la enemiga del poder, sino su mecanismo más inteligente de perpetuación. El desorden fue la condición necesaria para la sobrevivencia del poder. Este sincretismo controlado y la liberación de tensiones garantizaban que, a pesar de la transgresión momentánea, la Iglesia y la norma siempre salieron victoriosas. La comunidad, al festejar junta, también se afirmaba a sí misma en un espacio de comunicación vertical y transversal, pero siempre en el retorno a la norma como un destino final. Muchas gracias por su atención. Ahora es el turno de la Emi. Ya, muchas gracias, Esperanza. Nosotras, como grupo aparte, trabajamos las mismas fuentes, más o menos. Trabajamos el texto del Buen Amor, la pintura de Bruegel y un texto de José Miguel López Villalba. Y bueno, el trabajo está hecho por mí, por María José Fabres y Emilia Müller. Y este trabajo buscó analizar cómo la cultura medieval expresó la dualidad humana, como la tensión entre cuerpo y alma, a través de las figuras alegóricas de Don Carnal y Doña Cuaresma. El primero personificando como la faceta más festiva, viciosa y hedonista del ser humano, y por el contrario la segunda encarna como el ideal de virtud, la espiritualidad, y abogando finalmente por este periodo de recogimiento y abstinencia tanto emocional como corporal. Y también se trabajó, como en la segunda parte del trabajo, el análisis de la metáfora del eclipse que nosotros usamos para entender esta alternancia entre la transgresión y el poder. Así que, bueno, como para contextualizar un poco, nos llamó mucho la atención que la filosofía medieval estuvo muy marcada como por el pensamiento de Platón y Aristóteles, y que fueron reelaborados a la luz de este cristianismo. Y la tradición platónica fue transmitida a través de autores como San Agustín, y que fue fundamental en el fondo para configurar esta visión medieval del ser humano como un compuesto entre cuerpo y alma. Entonces, San Agustín, influido por este dualismo platónico, sostuvo que el cuerpo debía ser sometido por el alma, inmortal en el fondo, y orientada a Dios, para alcanzar la verdad y la salvación. Y este trasfondo, en el fondo filosófico, preparó el terreno para obras medievales, y en el fondo como el libro El Buen Amor, que representan esta alegoría de Don Carnal y Doña Cuaresma en esta constante oposición. Por ejemplo, nosotros rescatamos dos citas que nos llaman mucho la atención, que son las siguientes. De mí, Doña Cuaresma, justicia de la mar, alguacil de las almas que se han de salvar. A ti, carnal goloso, que no coidas fartar, envíote el ayuno por mí desafiar. Y también otra que sale. Bien como en este día para el cuerpo repara, así en este día por el alma separa. A todos los cristianos llama con buena cara, que vayan a la iglesia con conciencia clara. Y bueno, nosotras como esta interpretación la usamos finalmente como que se refleja este paralelismo entre el planteamiento platónico, según el cuerpo está sometido a lo sensible y lo pasajero, y debe ser dominado finalmente por el disciplinamiento que tiene el alma, que es inmortal, racional, y que puede orientarse finalmente como hacia lo verdadero y lo eterno y lo trascendente.
Y bueno, también es importante rescatar que lo vemos dentro de las pinturas de Bruegel, que demuestran como esta tensión entre lo corporal y lo espiritual, pero no son universos mutuamente excluyentes, sino como dimensiones complementarias. O sea, lo carnal y lo espiritual se necesitan mutuamente para existir. Porque en la pintura se puede ver, por ejemplo, que los personajes no aparecen aislados, sino que interactúan en un espacio compartido. O sea, Don Carnal y Doña Cuaresma en la pintura de Bruegel no aparecen separados, sino más bien los personajes están en constante movimiento e interactuando entre sí. Entonces, en ese sentido, la pintura captura como esta naturaleza dinámica y compleja de la experiencia humana medieval. Y por último, la metáfora del eclipse permite comprender que la transgresión y la risa como fenómenos temporales, que oscurecen como este poder y la jerarquía establecida. Nosotros, a partir de la metáfora del eclipse que hicimos para dar a entender mejor la transgresión y la devoción, podemos entender que así, por ejemplo, la sombra, al cubrir momentáneamente la luz, no la destruye, sino que la hace consciente de su propia fragilidad. Y la interrupción que produce la risa y la transgresión funcionan como la fase oscura del eclipse, un instante de suspensión y reflexión en el que la sociedad contempla y se hace parte de su propio reverso. En el fondo, cuando la luz retorna, el orden se restablece, pero ya transformado por la experiencia de la sombra. De este modo, la alternancia entre la luz y la oscuridad, entre la norma y la transgresión, constituye un equilibrio para la sociedad medieval. Y para cerrar, nosotras como grupo hicimos un poema que capta bien el tema de la transgresión y la devoción y como este eterno retorno que hay entre una y otra, y dice así. Las plegarias abandonan los rincones de los claustros, mientras el rey cede su trono al mendigo. Todos se reúnen en la vieja plaza del pueblo en busca del tiempo perdido. Sentados frente al fuego, sus sombras son iguales. Las siluetas se entrelazan entre ellas y desaparece la barrera entre lo sagrado y lo profano. Bajo el eclipse de ese día, la luna evoca un mundo pasajero, como el sorbo de una copa de vino que se desvanece en silencio. Pero después de cada eclipse vuelve a salir el sol. Las plegarias se apoderan de los claustros y los mendigos ya no tienen un reino. Todos se reúnen en la vieja plaza del pueblo, comprendiendo que quizás lo único verdadero es que este eterno retorno conlleva al equilibrio perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas. eh, y nuevamente, gracias por ayudarnos a mantener el horario. A continuación, vamos a escuchar de el grupo de estudiantes de la Universidad Andrés Bello, Tomás Daza y Araya Mendía Igarategui. Ya. Hola, buenas tardes. Primero quería agradecerle a todos los que dieron oportunidad de darnos este espacio para poder explicar nuestro trabajo, que es sobre lo carnavalesco en la obra de Decameron. Aquí tienen un pequeño índice sobre las cosas que vamos a comentar principalmente en este trabajo. Y bueno, el presente trabajo analiza el concepto de lo carnavalesco en la obra de Giovanni Boccaccio, escrita en la Europa bajo medieval del siglo XIV, complementada con el análisis de Mikhail Bakhtin desarrollar la introducción de su libro a la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Bueno, en el contexto histórico hemos analizado tres temas principales. La primera sería la peste negra, que como sabréis fue una pandemia que afectó a Europa en el siglo XIV y sus consecuencias fueron la escasez de mano de obra, alza de salarios, ruptura de relaciones señoriales y reorganización social. Y esto generó un intenso apego a la religiosidad y críticas hacia la Iglesia. En segundo lugar, tenemos a la Iglesia y el pueblo, y esta fue una época de crisis y hubo gran hambruna, la peste negra, pérdida de autoridad papal durante el cisma, y esto aumentó las prácticas religiosas alternativas, críticas públicas y demandas de reforma.
y también debilitó a las autoridades como la Iglesia. Y por último tenemos a las mujeres y sexualidad. Em, para las mujeres había una imagen dual. Por un lado tenemos la santidad que representa la Virgen y tenemos el pecado que representa a Eva. Y también hubo un proceso de demonización de la mujer y decían que era más susceptible al diablo, era tentadora y a través de su sexualidad desordenaba el mundo. Y también hubo un mayor control eclesiástico y social sobre el cuerpo y la sexualidad femenina, y esto estaba relacionado con la moralidad. Bueno, para poder entender primero la obra hay que entender de que Mikhail Bakhtin no es el primer autor así que analiza sobre lo carnavalesco. Ya hubo un autor que de hecho en su introducción él lo nombra múltiples veces, que es Rabelais, que del siglo XIV, XVI, perdón, el siglo XVI, que lo analiza más que nada, pero más de una forma más humanista y muy superficialmente. Mijail Bakhtin, él propone lo contrario a Rabelais, más que nada, él lo propone más como una crítica social que produce el carnaval en la época medieval. Por ejemplo, aquí pueden ver aquí una pequeña, así, unos pequeños párrafos que pusimos para poder entender más o menos como la visión que tenía cada uno. Por ejemplo, Mijail Bakhtin sostiene que la imaginación rabelesiana procede directamente de las formas populares como fiestas, bufones, parodias y refranes, y que el carnaval constituye una segunda vía temporal en la que se abolían jerarquías, se invierten los valores y se practicaba una comunicación libre. Eso hay que destacarlo mucho, no es que se eliminen totalmente las reglas para siempre, es como que solamente es temporalmente cuando se eliminan. Luego, Francés Rabelais utiliza la sátira, la parodia y el grotesco para cuestionar la institución y proponer una ética de libertad, curiosidad y alegría vital. No es tanto como una crítica así segunda vida que se omite la regla del... No. Desmonta la hipocresía clerical y la arbitrariedad del poder al ridiculizar a teólogos, jueces y burócratas, mostrando cómo las instituciones se corrompen cuando se separan de la vida humana. Por ejemplo, aquí pueden observar aquí una pequeña algo sobre lo que menciona Mijail Bakhtin en su introducción. Quizá a diferencia de la fiesta oficial, el carnaval era el triunfo de una especie de liberación transitoria, la abolición provisional de las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes. Bueno, hemos leído varias narraciones de la obra de Cameron, pero hemos elegido tres para analizaros o para presentaros aquí. La primera es sobre el ser Chiappelletto. Es un estafador que engaña a un confesor y se convierte en santo tras su muerte. Y se ve que en este relato se invierte el orden religioso, lo sagrado se ridiculiza y pues la ridiculización del poder también aparece en el carnaval. Luego tenemos a Andreuccio de Perugia, y Andreuccio viaja a Nápoles, lo estafan, cae a un pozo cubierto de inmundicias y al final termina saqueando una tumba. Aquí vemos que la sociedad, caídas y desgracia que o sea, generan la risa, y esta materialidad grotesca aparece en la obra de Bakhtin. Y por último tenemos a Calandrino y la piedra de la invisibilidad. Calandrino cree que ha encontrado una piedra que lo convierte en invisible y sus amigos lo engañan y lo ridiculizan. Aquí vemos que la credulidad se convierte en objeto de burla y en el carnaval también se parodia la ingenuidad y el autoengaño. Bueno, y también hay que entender aquí que esto es un mini, muy pequeño resumen. Si uno quiere así que le especifiquemos más la historia, nos puede preguntar después. Y como conclusión, vemos que la risa, la inmoralidad y lo grotesco se usa para criticar las normas impuestas, sobre todo las normas de la Iglesia, y funcionan para igualar las jerarquías sociales. Y también este análisis nos ha permitido entender mejor la sociedad, las costumbres y la manera de pensar de la época y sobre todo del pueblo llano. Y bueno, obtener un poco más de la bibliografía que usamos. Principalmente obviamente, fue Mijail Bakhtin y Rabelais, pero otros autores secundarios que nos sirvieron para poder analizar de mejor manera. Y esa sería nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos sobremanera la presentación de los jóvenes estudiantes
y podemos dar paso a el cuarto y último grupo con su presentación. Son estudiantes de la Universidad de los Andes, un grupo integrado por José Miguel Ábalos, Luciana Bianchetti y Francisca de Bonafós. Hola a todos, muchas gracias por esta oportunidad y gracias por presentarnos también. Yo soy Francisca y nosotros vamos a hablar de la danza macabra o la danza de la muerte en el contexto de los carnavales y fiestas de la Edad Media. Ahí mi compañero va a estar mostrando el... Ahí está. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Comenzamos entonces. Debido al funcionamiento y organización de la sociedad medieval, la fiesta era la forma en la que la sociedad podía acceder colectivamente al goce que no se podía encontrar en la dureza de la vida cotidiana. Como habla Huizinga, era la manera en la que era posible embellecer la vida. Y entre más fuerte es la experiencia de miseria producto de las circunstancias, más fuertes son los medios que el colectivo necesita para satisfacer su necesidad de belleza. Es por esto que lo festivo pasaba a formar parte del lenguaje, a través del cual se organizaba y se comprendía a sí misma la sociedad y se integraba por completo en el modo de vivir y de sentir de los hombres. En general, podemos identificar tres tipos de celebraciones. Primero, las fiestas de calendario, tanto las religiosas como las producidas por los ciclos naturales, estrechamente relacionadas con el ciclo productivo. Segundo, fiestas extraordinarias ante algún suceso político o militar. Y tercero, celebraciones de la vida individual. Sin los mismos medios que la clase cortesana, la música y la danza se caracterizaron por ser las fuentes propias y originales de belleza y goce del sector popular, por lo que adquirieron un lugar fundamental. Pero todas las celebraciones se caracterizan por ser una común demostración y afirmación de alegría, gozando en conjunto de las formas primarias de placer, el juego, el amor y la comida, la bebida, la danza, el canto. Durante el siglo XIV, Europa sufrió el azote de la peste negra, la pandemia más devastadora de la historia. A mediados de siglo, entre 1346 y 1353, esta enfermedad se extendió por el continente y causó la muerte de cerca de un tercio de la población europea. Era provocada por una bacteria llamada Yersinia pestis, transmitida principalmente por pulgas que vivían en las ratas. Cuando estas ratas viajaban en barcos o llegaban a las ciudades, las pulgas saltaban y saltaban a las personas y comenzaban los contagios. Los síntomas eran gravísimos: fiebre alta, dolor extremo y bubones inflamados. El miedo a la peste, a la terrible peste, se extendió por todas partes. Las familias se aislaban y las ciudades quedaban vacías al huir las personas en busca de salvación. Con el tiempo, la peste fue perdiendo fuerza y la población desarrolló cierta resistencia, pero su impacto cambió profundamente la sociedad, la economía y la comprensión de las personas respecto a la salud, la muerte y el arte. Y tenemos una cita de un artículo de Jean E. Just, The Effects of the Black Death, The Plague in the 14th Century Religion, Literature and Art, que habla sobre este tema, donde dice que la disminución de la actividad económica y el colosal descenso poblacional que siguió a la Gran Peste de 1348-49 provocaron una grave crisis psicológica, social y moral en la sociedad. Bueno, la danza macara surge como una respuesta cultural a un contexto marcado por la peste negra, las hambrunas y las guerras. Consistía en una corriente cultural de cantos, obras y festividades dedicados a la celebración de la muerte, como una finalidad inevitable e irresistible. En vez de celebrar la vida y la prosperidad, la comunidad medieval se reunía para enfrentar su final en comunidad, y se cree que nació como una mezcla de teatro popular, sermón moralizante y procesión medieval. Expresa la idea de que debemos resignarnos a la muerte, siempre cercana e inevitable. Puede llegar en cualquier momento y no existía escapatoria. Proviene del trauma colectivo y de la desesperación generalizada causada por la masiva mortalidad de la época. La danza macabra, aunque hoy la asociamos principalmente con sombrías imágenes y poemas sobre muerte, comparte varios elementos fundamentales con las fiestas carnavalescas de la Edad Media. En ambas se mezclan teatro popular, inversión del orden social, sátira y un fuerte componente simbólico y comunitario generalizado. La danza afectó transversalmente a toda civilización medieval, Rico, pobre, noble y mendigo, papa y laico.
todos danzan hacia la tumba. La danza macabra fue una forma de carnaval de la muerte manifestada heterogéneamente a través del territorio europeo, que mediante canto, danza y teatro permitía a los medievales expresar el medio colectivo. Yo soy la muerte cierta a todas criaturas, que son y serán en el mundo durante. Demando y digo, oh hombre, ¿por qué curas? De vida tan breve en punto pasante. Pues no hay tan fuerte ni regio gigante, que de este mi arco se pueda amparar. Conviene que mueras cuando lo tirar, con esta mi flecha cruel traspasante. Así parte la danza general de la muerte, un poema castellano anónimo del siglo XIV. Estos verbos revelan la comprensión medieval de la muerte, certera, ineludible, universal. No hay cómo escaparla, ni nadie tan poderoso que pueda evitarla. El personaje de la muerte, en el poema, invita a la audiencia a dejar de resistirla, a abandonar intentos de rechazarla y simplemente dejarla entrar. Era precisamente el rol de poemas mortuorios como este, y la danza macabra, presentar esta finalidad inevitable de la muerte en un intento de aceptarla, de darle algún sentido. Durante estos periodos de plaga, la muerte se vuelve mundana, ordinaria, por virtud de la inimaginable cantidad de personas que mueren, de las montañas de cadáveres que deben ser quemados o abandonados en fosas. La danza macabra se vuelve un mecanismo de afrontamiento con el que el ser humano medieval encara a toda esa muerte. Habiendo fallado la explicación racional, habiendo fallado la explicación teológica, el medieval recurre a la danza macabra, tratando de darle algún sentido a la muerte que ahora lo rodea hasta ahogarlo. El miedo a la muerte es una experiencia universalmente humana, tan cierta de los medievales como de los modernos, como del resto de la humanidad a través de la historia. Las formas que han tomado este miedo a través de las edades han sido varias y diversas, pero siempre han buscado lo mismo, encontrar alguna manera de sobrellevar la constante y aplastante presencia de la muerte. Sea durante la peste negra, la gripe española o la pandemia del coronavirus, siempre que el ser humano se encuentra rodeado de muerte, este desarrolla una necesidad urgente de convivir con ella, de tolerarla y quizás hasta aceptarla. Episodios como la danza macabra son muestras patentes de esta desesperada necesidad, de este aspecto de la condición humana que aparece durante los momentos de más alta crisis, de encontrar alguna manera de sobrevivir a como dé lugar. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a los estudiantes de la Universidad de los Andes. Con esto concluye la primera fase de nuestro encuentro en que hemos escuchado sus ponencias. Felicidades a todos y felicidades también a sus profesores que los acompañaron y los ayudaron a preparar estas interesantes muestras. De ahora en adelante disponemos de bastante tiempo, afortunadamente, para compartir, conversar, hacer preguntas, comentarios. Y dicho esto, queda abierto, por favor, todos en Zoom tienen en la barra de abajo un menú que dice reaccionar, en el cual encuentran levantar la mano. Pueden hacer sus preguntas levantando la mano, yo doy la palabra, o si no, también pueden escribirlas al chat y yo las leo en voz alta. Adelante, ¿quién se lanza primero? José Miguel, adelante, la palabra es tuya. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos por participar. Creo que hemos visto unas presentaciones magníficas, muy interesantes, muy entretenidas, muy complementarias. Nosotros teníamos el temor de que se repitieran los temas o las ideas, pero no ha sido así, al contrario. Se han abordado los fenómenos de la fiesta y de los carnavales desde distintas ópticas, con lo cual creo que se ha hecho un gran trabajo. Y bueno, también, por supuesto, tengo que agradecer a la comunidad de estudios medievales, que fomenta y propicia la realización de estas actividades. Es una bonita manera de participar con los cursos, de manera que no se transformen las clases de historia medieval como una cátedra tradicional, lectiva,
sin más repercusiones que en la prueba de fin de año. Eso me parecía importante mencionarlo y ponerlo en primer lugar sobre la mesa en este encuentro. Y bueno, y las felicitaciones, como decía, a todos los grupos. La verdad que tengo hartas preguntas. No sé, no quiero que se tomen como ataques, porque son tantas cosas las que se han hablado, hay cosas tan específicas, tan técnicas, tan complejas, que en realidad las podríamos discutir entre todos. ¿Ah? Por ejemplo, de la ponencia que hicieron los estudiantes del Instituto de Historia de la Universidad Católica, hay algo que me pareció muy interesante, ¿no? Cómo la filosofía griega, platónica y después aristotélica está detrás de expresiones sociales y culturales cuyos actores a lo mejor no tienen idea de filosofía griega. ¿Ah? El tema de la unión de alma y cuerpo, ¿ah? El tema del disciplinamiento, el tema de la metáfora del auriga que debe refrenar los caballos, en la base de una expresión como la fiesta medieval. Me pareció algo muy acertado, muy interesante. A lo mejor, si es que hay más ahí para ahondar, sería muy bonito que los expositores nos dieran alguna palabra al respecto. Y también me gustó mucho la presentación de Rabelais, del autor francés del siglo XVI, que crea estos gigantes, Pantagruel, Gargantúa, que pasaron a la cultura popular. Y me preguntaba yo a mí mismo, si desconozco casi todo sobre la historia de Rabelais, me preguntaba si Rabelais habría leído a Boccaccio, si sería un conocedor de esa literatura satírica, irónica, crítica del siglo XIV. Lo desconozco. A lo mejor sí, porque era muy culto, pero no lo sé. Bueno, y me callo por mientras. Las personas que han sido interpeladas tienen el derecho preferencial a respuesta, si es que quieren tomarlo. Si no, también, por supuesto, que podemos intervenir en todo lo que queramos. Jime, tienes la mano en alto. La palabra es tuya. Sí, primero que nada me sumo a lo que menciona José Miguel, felicitar a todas y todos los que expusieron en representación de sus grupos y de sus trabajos, porque realmente, como dice José Miguel, es interesante cómo cada uno lo abordó de manera distinta. Y hay algo que es una pregunta general o que quiero abrir, que no puedo dejar de pensar en el... se ha escuchado mucho a Huizinga o Hoizinga, como dice Claudio Rolle, eh, y no me puedo dejar de pensar en el Homo Ludens, ¿ya? Que mis estudiantes no lo han leído, pero yo se los recomiendo mucho, ¿eh? Y también en el tiempo, ese tiempo que es momentáneo, ese tiempo que rompe, ese tiempo que transforma todo. Entonces lo dejo como una reflexión en este tiempo que convoca a la comunidad, convoca, ¿no es cierto?, a la inversión, convoca a las transformaciones también de la sociedad o esa posibilidad o esa sociabilidad, pensando en el tema de la comunidad, ¿no es cierto?, que está presente a través de la risa, a través de la transgresión, pero también en otro tipo de festividades, como se mencionaba, incluso las danzas macabras. Entonces, dejo abierto como una reflexión un poquito al aire, más que una pregunta a cada grupo, pero en relación a ese tiempo especial, ¿no es cierto? Y también ese tiempo vinculado a la comunidad. Eso. Y muchas felicidades también. Muchas gracias, Jime. Está abierto el pleno para otras intervenciones, preguntas. Pueden ser por chat. Si alguien no se anima a dejarnos escuchar su voz. Esto es Ítalo y compañía.
Sí, Eh, sí. Sofía fue corto hacer otra cosa, que era la compañera, ¿no? Sí, hay un tema, ¿no es cierto?, que a propósito que Jimena nombró el libro de Huizinga, ya, Huizinga, Homo Ludens, porque ahí trata, ¿no es cierto?, de la libertad, del juego, del ocio, pero es una gran crítica también al mundo contemporáneo nuestro, ¿no? La falta de juego, ¿no? Más bien la competencia comercializada, que, bueno, y no era el tiempo de todo, porque Huizinga está escribiendo nosotros la primera mitad del siglo XX, es decir, no ha aparecido esto otro nuestro de hoy día, ¿no? La monstruosidad, uno diría prácticamente hoy, ¿no? Y entonces, allí hay un tema bien interesante vinculado al juego, ¿no es cierto?, y al carnaval, ¿no? Fundamentalmente, porque normalmente aparece la idea, ¿no es cierto?, de el carnaval como la dimensión profana, ¿no es cierto?, la cuaresma como la espera del tiempo sagrado, ¿no? Pero hay un tema, ¿no es cierto?, más arcaico en el carnaval que me gustaría también preguntar o abrir el tema simplemente, ¿no? El carnaval también es sagrado. Entonces, lo profano, ¿no es cierto?, que es un concepto fundamentalmente vinculado a la idea, ¿no es cierto?, de hacer o cotidiano, ¿no es cierto?, o a favor, como dice la misma palabra, a favor de la luz, pero en el fondo, ¿no es cierto?, perdiendo el misterio de las cosas, ¿no?, lo profano en ese sentido. Luego se va a ocupar lo profano también para el mundo laico, ¿no? Ya, bueno, pero si acaso, ¿no es cierto?, el carnaval propiamente tal siempre, en toda condición, mantiene un sentido sagrado precristiano, obviamente, ¿no es cierto? Y entonces a veces uno puede confundir lo sagrado como lo cristiano y el carnaval como lo profano. Y ahí yo creo que hay grandes errores, ¿no? Porque el carnaval habla, como ustedes muy bien lo dijeron, y ahí felicito, ¿no es cierto?, los participantes, del sentido del carnaval y la muerte, la aceptación de la muerte, o sea, ¿no? Entonces la muerte no como un error de la vida, ¿no? Hoy día uno en general se da cuenta que la gente es como si la muerte fuera un error, ¿no es cierto? Un equívoco en la creación, ¿no? No, ¿no? Y entonces la dimensión del carnaval como la muerte en el sentido también franciscano, medieval, ¿no? La hermana muerte, ¿no? Y por supuesto que la hermana muerte también puede ser instalada como una hermana cercana, ¿no? A los jóvenes de acá, ¿no es cierto?, le hablo de una canción más o menos de mi generación, ¿no? De un grupo argentino, ¿no? Canción para mi muerte, de Sui Generis, donde habla efectivamente de la idea, ¿no es cierto?, de la muerte que nos acompaña día a día. Y ahí entonces cito la referencia a una obra preciosa cinematográfica, entonces el carnaval y la cinematografía, ¿no? Por lo menos 2 películas voy a nombrar, hay muchas realmente, ¿no?, para trabajar el carnaval en la cinematografía. En las películas de Pasolini aparece, ¿no es cierto?, referido al carnaval, pero también aparece, ¿no es cierto?, en esa notable obra del año 57 de Ingmar Bergman, ¿no? En donde el caballero conversa con la muerte, el séptimo sello se llama la película, ¿no es cierto? Y la idea entonces que esta muerte siempre lo acompañaba. Él le pregunta a nosotros, y ahora que pasé todos los riesgos de muerte, me viene a buscar en esta playa, ¿no es cierto? Y ahí viene el juego al ajedrez, todo eso, ¿no? Pero ahí está entonces nuestra compañera cotidiana, dormimos con ella, nos acompaña día a día, ¿no? Y nos espera en un momento incluso para liberarnos en alguna medida. La muerte también nos libera, ¿no? Bueno, puede aparecer, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista, desde la orilla espiritual, ¿no? Y en esa corriente también otra película que refiero allí, que también habla de esa muerte festiva, ¿no? En la película preciosa, ¿no? Vinculada a una tradición posterior, pero que está en este periodo, ¿no es cierto? En la zona de los Cárpatos, bueno, de un gran director, ¿no es cierto?, alemán, Werner Herzog, ¿no? Nosferatu. Hay una escena en una plaza que es maravillosa, ¿no?, y recrea, ¿no?, en alguna medida esa idea del carnaval. Y entonces la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿el carnaval efectivamente es la antítesis de lo sagrado, lo que profana lo sagrado, o en rigor el carnaval es la vieja memoria de lo sagrado que en un momento convive con el mundo cristiano? Porque el mundo cristiano, ¿no es cierto?, no prohibió radicalmente el carnaval, lo puso, ¿no es cierto?, lo instaló allí donde estaba. No es que el mundo cristiano lo haya instalado, en el solsticio de invierno, ¿no es cierto?, y la primera etapa post-solsticio de invierno. Por lo tanto, hay carnaval, ¿no es cierto?, en el solsticio propiamente de fines de diciembre, en el hemisferio norte, pero también en enero,
vinculada a la fiesta de Saturno, las Saturnalias del 1 de enero, pero también, ¿no es cierto?, nos pasamos también un poquito hacia febrero. Entonces, un carnaval de mucha duración porque en el mundo campesino la gente no trabajaba en invierno y se hacían las grandes fiestas en invierno, cosa, ¿no es cierto?, interesante saber eso, ¿no? Uno diría las fiestas están en el verano, no están en el invierno, ¿no? El mundo campesino reposa, descansa y hay tiempo para esa fiesta. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, y como muy bien lo dijo un grupo allí, está vinculado a la cuaresma. Entonces, Don Carnal, ¿no es cierto?, enfrentando a esta cuaresma en el texto hispánico, ¿no?, en ese juego. Pero entonces la pregunta queda allí, ¿no es cierto? ¿Es posible aún ver lo sagrado en el carnaval de manera equivalente, ¿no es cierto?, a las fiestas sagradas cristianas, ¿no? Entendiendo el carnaval más primigenio, más, ¿no es cierto?, arcaico, una fiesta arcaica, misteriosa, ¿no es cierto? Bueno, esa es la pregunta. Gracias. Eduardo, tienes la palabra. Hemos lanzado hartas preguntas, no sé en qué momento nos vamos a hacer cargo de tantas. Pero bueno, en primera cuestión, solamente un comentario con respecto a los chiquillos de la Finis, que muy interesante su trabajo. Felicitaciones con el tema de la alimentación. Me pareció muy interesante porque normalmente lo dejamos de lado. Algo tan importante que es el nutrir el cuerpo lo hemos sacado de la historia y lo hemos dejado un poco al costado y creo que es un elemento fundamental que nos habla de la cultura, de las condiciones medioambientales, de los enfrentamientos que tiene el hombre con su imaginación y sus capacidades técnicas de poder alimentarse. Ahora, solamente un comentario. Es re interesante que, por lo menos yo lo que he tenido la posibilidad de leer y escuchar también por ahí por algunos historiadores, especialmente argentinos, el significado de comer desde un punto de vista del poder. Me acuerdo del caso de una heráldica castellana, ¿ya? De los calderones, que había una pregunta de los calderones. ¿Por qué era en su heráldica salía un caldero y también lo utilizaban en en los signos de guerra? Y me acuerdo que un historiador argentino, que en este momento no lo tengo en mente, pero lo buscaré la referencia, comentaba que efectivamente, posiblemente, no había una respuesta total, pero había una hipótesis de que el poder de ese grupo, ¿ya?, tenía que ver con la capacidad de alimentar a los hombres que iban a la guerra. Entonces, el signo de poder era un gran calderón que daba alimento a todo su hueste, en cierta medida. Y lo cual, de alguna manera, simboliza del poder de un señor, el poder de alimentar. El señor también, en cierta medida, dentro de sus compromisos, tiene el compromiso de alimentar, ¿ok? Y es un signo de poder bien interesante para algunos casos y que se refleja en algunas heráldicas castellana específicamente. Solamente como referencia, es muy interesante. Y después uno podría preguntarse por qué el calderón después pasa a convertirse en un símbolo de la brujería, del poder femenino, ¿ya? Hacia la modernidad. ¿Cómo pasa de esa idea de un calderón que alimenta, un caldero que alimenta, mejor dicho, a un caldero que produce pociones poderosas igualmente, pero engañosas, y protagonizado por las mujeres? Entonces hay un proceso de feminización, ¿ya?, del caldero, por lo menos en esta trayectoria. Uno podría tirar la hipótesis. No tengo respuesta ni tampoco tengo una absoluta certeza respecto a ello, pero sería, como yo le digo normalmente a mis chiquillos, una buena tesis doctoral. Entonces, ahí lanzamos aquello. Pero ya, fuera del comentario, voy a hacer una pregunta directa, ya para ir motivando un poquito esta cosa, y que tiene que ver específicamente con los chiquillos de la UNAM, y que me disculpen los demás, ¿ya? Para Tomás y para Araya, me gustaría saber qué pasó con ellos cuando se leyeron la obra de Boccaccio, ¿ya? El de Cameron. Porque eso es un acto interesante, porque el de Cameron lo pueden considerar como una obra literaria, pero también una fuente primaria. Entonces, esa experiencia de ustedes con la obra, ¿cómo fue la primera entrada y después cómo fueron de alguna manera haciendo inteligible esto para ustedes? Así que eso, chiquillos, directo para ayudar al proceso de darle más dinámica a aquello, ¿vale? Eso, chicos. Tomás, tienes la palabra, pero Jime, ¿tú también levantaste la mano ahora o se te quedó No, es que arriba de antes? me sumo a la Persona, pregunta de ya. Eduardo Mm. con las y los estudiantes que leyeron distintos documentos, ¿no es cierto? Me lo sumo a todos los grupos, en el fondo, que leyeron ahí a
a don Carnal y doña Cuaresma, leyeron, ¿no es cierto? Les pregunto un poco qué les pasó como ejercicio al comenzar a leer esto. Eso. Tomás, tienes la palabra. Tomás, perdón. Ya. Bueno, estaba en el libro, yo al principio pensé, oh, un libro como de 700 páginas, yo dije, es un libro así, o sea, es un libro gigante de Cameron. Pero uno cuando no está en el libro porque es como, son como pequeñas narraciones que siguen jornadas que van así, que se van escribiendo. Y son, el ejemplo, lo que caracteriza en lo personal el libro, yo encuentro es que uno lo puede leer actualmente y uno se va a reír leyéndolo. Es entretenido de leer. De hecho, a mí yo leí pocas narraciones, me encuentro, pero me dieron más ganas de seguir leyendo más, porque eran demasiado divertidas. Por ejemplo, lo personal, hay una que de hecho fue la que pusimos en la presentación, que fue la de Andreucho, que personalmente la que de entre varias que leímos es mi favorita, o sea, es mi favorita, que especificando él viaja a Nápoles con 500 florines para comprar caballos, perdón. Y él llega a la ciudad y una señora como que lo reconoce por tal tema y después otra mujer se hace pasar por su hermana. Se hace pasar como por una hermana perdida de este. Y él se lo cree. Y entonces como que le explica como un montón de cosas de su familia, etcétera, y él lo manda a un hostal y le hace pasar una buena noche con su supuesta hermana, entre muchas comillas. Y llega un momento en el que llega a un hostal y él descansa en una habitación, etcétera. Llega un momento en el que le dicen que vaya a tal puerta porque tiene que ir a buscar tal cosa y cae por una tabla hasta debajo, hasta la zona de excrementos. Cae. Y obviamente así, aparte de eso, le roban el dinero también. Y él queda fuera del hostal gritando así como para que lo dejen entrar, pues y es a alta de horas de la mañana y entonces los vecinos le empiezan a gritar que parase de gritar porque no los dejaban dormir. Y entonces este deja de insistir y se va caminando todo lleno de excremento y sin nada de sus pertenencias, obviamente, po. Después se encuentra otro sujeto que lo encuentran todo lleno de excremento y todo sucio. Y ellos le proponen que vayan a desenterrar una tumba de un arzobispo que había sido recientemente enterrado. Y entonces disculpa que esta historia de verdad es una de mis favoritas. Entonces después, para poder ir a limpiarlo, lo llevan a un pozo para poder, obviamente, quitarle todo el excremento. A la hora de bajarlo, porque no había un cubo, lo bajan atado a una cuerda. Y mientras lo van bajando estos tipos, aparecen unos señores feudales, unos guardias, y ellos salen corriendo. Y entonces lo sueltan y lo dejan abajo en el pozo y lo dejan ahí solo. Y entonces estos guardias también venían sedientos y empiezan a tirar la cuerda para poder tomar agua. Y al momento de sacarlo, Andreucho sale del pozo y estos tipos se asustan y salen corriendo y dejan las armas todo botado. Después Andreucho sale del pozo y se va a caminar de nuevo y se encuentra de nuevo a estos tipos que estaban así como que preguntándole cómo salió, etcétera. Bueno, entonces ellos retoman de nuevo su intención de asaltar la tumba de este arzobispo porque tenían, según ellos, tenían la típica ropa que ellos vestían y anillos, etcétera. Y entonces ellos llegan al lugar de entierro y logran convencer a Andreucho de que él se meta a la tumba para poder robarle su objeto. Y entonces al momento de bajar, Andreucho les pasa todos los objetos que él roba y el anillo lo encuentra, pero él no se los cuenta, se lo guarda para él. Y entonces él le insiste que no está el anillo y estos tipos deciden dejarlo ahí y cerrar la lápida para dejarlo ahí encerrado. Pasa mucho tiempo, Andreucho se queda ahí encerrado y de hecho él grita y grita y grita, pero nadie lo escucha hasta que llega un momento que empieza a escuchar un grupo de personas que pasan por fuera y él comienza a hacer mucho ruido y este tipo de personas, así como que uno de estos tipos, de otro grupo distinto, dice así como que están escuchando unos ruidos extraños y uno de estos decide bajar a la lápida y Andreucho le agarra la pierna. Y este tipo se asusta tanto y sale corriendo y Andreucho logra salir y logra empeñar el anillo que tenía y vuelve con más ganancias de las que él había entrado. O sea, igual salió ganando, pero todo esto le pasó en un día. Entonces, es muy fantástico, o sea, de verdad me causó demasiada risa cuando lo leí. Y luego respondiendo, por ejemplo, esto lo que decía el profesor Ítalo, esto de sobre lo, ay, disculpe, uy, se me olvidó la palabra, un momento. Esto de lo sagrado, por ejemplo, si se interactúa con lo carnavalesco, sí. Por ejemplo, hay otra historia de Sancho Paleto, que también fue otra que mencionamos, donde él
donde él le miente a un jurista sobre que era o sea, Sánchez Valero era un gran estafador, primero que todo, un gran estafador, o sea, gran estafador, toda su vida nunca ha seguido la iglesia, nada. Y él convoca a un jurista antes de porque él se encontraba enfermo y él le miente diciéndole que ha sido un hombre de Dios, o sea, impecable. Y él exagera así actos de pecado, así no sé, que le altó la voz a su madre. O sea, y él exagera así demasiado, una exageración. Y entonces el jurista le dice que no pasa nada, etcétera. Y a los pocos días él fallece y este jurista le hacen todo el evento así para poder enterrarlo y le entierran en una urna de mármol, o sea, en una lápida de mármol. Y entonces como que lo sagraba así, eso es más como una crítica también que se hace, porque es como que se creen directamente todo lo que él dice. Y además a todo esto lo menciona en un hostal de unos hermanos que él se estaba hospedando en la ciudad. Y estos dos hermanos escuchan todo a través de la puerta y se están muriendo de la risa, o sea, escuchando todo lo que él le cuenta. Y bueno, eso es más que nada mi experiencia con esas dos narraciones. Pasó bien el hombre. Muchas gracias. Yo tengo levantada la mano, pero si la munición de Jime, otro de los estudiantes, quiere contarnos cómo fue su experiencia en el encuentro con estas fuentes primarias, literarias, también pictóricas, ¿no? Por favor, los escuchamos. Tengo dos participantes que levantaron la mano, me informa esto. Que es no, José Miguel, adelante, porque el otro soy yo. Pero, la tú, y yo después de ti. Ok, muy gentil de tu parte, colega. Yo, por supuesto, estoy muy impresionado y feliz de escuchar sus presentaciones, pero, quiero de alguna manera hacerlos partícipes a ustedes jóvenes de un debate que llevamos a lo mejor un par de meses o por lo menos un mes teniendo, sobre todo a partir de una última presentación que hizo el profesor Ítalo en nuestro laboratorio, que a mí me parece que hay una especie como de sombra de sentido común en nuestro análisis, de una cosa que damos por hecha, que damos por verdadera, como axiomática, y que en el fondo representa hasta qué punto siguen siendo profundamente influyentes ciertas lecturas históricas que yo llamaría filoprotestantes, y de hecho no sospechosas de un cierto puritanismo. Y esto tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, la sensación de que estas como acreciones o aumentos eh, rituales o litúrgicos que normalmente llamamos, digamos que como puede ser la fiesta del obispillo, como pueden ser los carnavales, son de alguna manera unas especies como de rémoras paganas que les salen al cristianismo medieval y de las cuales las diferentes reformas, tanto protestante como católica con la contrarreforma, tienen que liberarlos, ¿cierto? Estas cosas son errores que se producen por degeneración o influencia de tradiciones paganas y que no son auténticamente cristianas. A mí me da la impresión, por supuesto, yo me dedico más bien como a alta edad media y no es en general lo que estamos hablando, pero estas son cosas cristianas, ¿no? La fiesta del obispillo es una liturgia, ¿no? Y tiene fundamentos dentro del cristianismo. No es, a mi manera de ver, por lo menos solamente como una válvula de escape de tensiones. Está arraigada en ciertas cosmovisiones de las cuales el cristianismo medieval se hace parte, no, a lo mejor no a través de la iglesia magisterial, no lo vamos a encontrar en los discursos de los grandes teólogos de la época, pero está ahí en el arte, está ahí en la poesía, está ahí en la literatura y está de hecho ahí en los hechos, ¿cierto? Que tiene que ver, entre otras cosas, como con la catábasis, con la idea, ¿cierto?, de bendito sea Señor, Dios mío, que le escondiste estas cosas a los sabios y los poderosos y se las revelaste a los pequeños. Eso es parte también del cristianismo. Hay un cierto dualismo, ¿no es cierto? Como que nos compramos esta idea de que el discurso, que lo cristiano en la Edad Media es solo lo monástico, lo magisterial,
tendencialmente lo ascético. Y les pongo un ejemplo, sacado de las fuentes que trabajo yo. Es un pecado en la Edad Media ayunar a destiempo. La Cuaresma no es el único tiempo de la Iglesia, y de hecho no es el tiempo de la Iglesia por excelencia. Los tiempos penitenciales y las acciones penitenciales son raros y son y de hecho las prácticas que contienen tienen que mantenerse dentro de los límites de ese tiempo. Es un pecado grave, por lo menos en las fuentes que manejo yo, ayunar, por ejemplo, en un día domingo o ayunar en Pascua. De hecho, se considera que puede atraer catástrofe. Ayunar en Pascua. Hay tiempos litúrgicamente festivos. Hay obligaciones cristianas de dicha, por decirlo de alguna manera. Creo que tenemos que tener cuidado de entender el cristianismo medieval solamente en su versión monástica, penitencial o magisterial. Y dar espacio para entender un cristianismo que también tiene voces laicas, ¿no? Que también tiene voces laicas y que vive en negocio con estas otras voces más rigoristas o puritanas. Eso, no voy a decir que es una pregunta cuando no lo es una observación de análisis, que en el fondo, y como un consejo a lo mejor, ¿sí? En general los esquemas de análisis que son binarios es siempre un indicador de que hay que darle una vuelta más a la tuerca, ¿no? Porque siempre obedece un poco una caricatura, como lo profano versus lo sagrado, como dice Ítalo, ¿qué es lo sagrado? ¿No? Lo cristiano versus lo no cristiano, a ver, ¿qué es lo cristiano? ¿No? Etcétera. Perdón, me estoy saliendo de mi rol, pero me quemaba en la lengua esta cuestión. José Miguel, es tu turno. Ahora me da miedo hablar después de las últimas palabras. No, me pareció muy interesante y comparto bastante de lo que acaba de decir Ezequiel. De hecho, iba a hablar en un sentido más o menos parecido a propósito de la pregunta de Ítalo, que me parece súper legítima. Preguntarse por el carnaval, la fiesta medieval, si no es una reminiscencia del carnaval antiguo, pagano. Y claro, después de darle vueltas no tengo ninguna respuesta. Me pregunté lo que dice Ezequiel, si acaso nosotros no estamos haciendo una distinción que ese mundo medieval no hace entre algo profano y sagrado. ¿Ah? Incluso nosotros que hoy día podemos distinguir costumbres paganas de costumbres cristianas, en la época probablemente no eran muy distinguibles. La creencia en los dioses paganos sí, porque es muy evidente, pero la vida de las comunidades probablemente no cambió mucho con la llegada del cristianismo, sobre todo las comunidades rurales. Y en ese sentido creo que la pregunta es muy valiosa y muy interesante porque permite hacer esa reflexión. Y de hecho lo que decía Eduardo también lo encontré evocador, porque los calderos, según lo que yo he leído, pero por supuesto que Ezequiel aquí puede dar cátedra, según entiendo, los calderos están muy ligados al mundo celta precristiano. Entonces es algo que naturalmente permanece, continúa en la ritualidad medieval cristiana. Y bueno, también quería aprovechar de comentar la historia que nos relató Tomás, que me pareció muy interesante, fantástica, la verdad, y también bastante áspera. O sea, si uno lo toma de manera alegórica, básicamente hay que
hay que sumergirse 3 veces para salir victorioso. O sea, ese tipo en un solo día estuvo en una fosa séptica, en un pozo y en una tumba. ¿Ah? Entonces, no sé si será un tipo de bautismo, pero en el No sé, pero fondo el no se bautismo puede seguramente. conseguir el objetivo si antes no se pasa por la muerte o por el otro mundo, por como queramos llamarlo, por el sacrificio, en fin. Al margen de que es muy divertida la historia, y más todavía narrada por Tomás Daza, la, la historia debe tener muchas enseñanzas, ¿no? Y que a lo mejor no son muy cómodas. Al final uno se ríe, pero lo que queda es algo que a uno lo deja pensando, ¿no? Bueno, me callo por segunda vez. Secundamos la llamada ahí por chat de Jime a que nuestros jóvenes participantes tomen la palabra y, y hagan suyo este momento querido y pensado para ustedes con nosotros también. Emilia, Araya, Esperanza, Sofía, Felipe, Francisca, Luciana, creo que no se me quedó nadie. Si quieren, yo les puedo preguntar a algunos de los estudiantes de la Universidad de los Andes, por ejemplo, a María de los Ángeles Puelma, que no presentó, pero está en el grupo que preparó esto. Porque nosotros trabajamos Huizinga, yo le digo así, lo siento, el tipo no es alemán, es holandés. Entonces, y salió en otras presentaciones también, El Otoño de la Edad Media, un libro maravilloso, ¿no? María de los Ángeles Puelma, ¿estás ahí? Me gustaría saber o preguntarle a los estudiantes ¿qué les pareció el libro? Tiene ya casi 100 años. Caso que no, Esperanza tiene la mano en alto. Ya, muy bien. Ahí apareció bajo el nombre de Fran de Bonafós. Ilegal, pero bueno. Sí, estaba acá con la Fran. Sí, bueno, leí parte, porque el libro es muy extenso, pero estaba muy interesante, o sea, me dieron ganas ahora que estamos de vacaciones, leerlo entero, y al final me interesó mucho el enfoque de entender a la persona en la época, no solo como, sí, entender los hechos que pasaron, sino como cómo era vivir ahí, cómo era ser un hombre en esa época, la cultura, entender su visión del mundo y también cómo eso se ve afectado por, sí, por todos los eventos tan transformadores que pasan en esa época. Que bueno, ahora que hablamos en la clase, en la mañana, sí, en el siglo XIV pasan una cantidad de cosas que hace que es demasiado distinto el hombre, uno habla del hombre medieval, pero el hombre medieval de esa época no es nada, o sea, es muy distinto al del siglo XIII, ni para qué hablar con uno del siglo VII. Entonces, poder comprender esa realidad concreta, como también uno vivirla, no sé, encuentro muy interesante esta perspectiva del libro. Muchas gracias. Esperanza, vamos contigo. Yo quería hablar acerca de las fiestas paganas y cómo se les daba también un sentido cristiano, que, o sea, antes de tomar el curso yo pensaba, tenía un error historiográfico que creía que el medioevo estaba muy influenciado por la iglesia y nunca pensé que en realidad durante este proceso la iglesia también forma sus dogmas y sus límites y yo creo que por eso permite transar y no imponer de choque un paradigma, porque si no también hubiera sido mucho más difícil la conversión, sino que siento que utilizó también estos carnavales, que facilitó también, al final logró como este sincretismo que permitió el diálogo
y facilitó también la incorporación de gente medieval a la iglesia, porque también entiendo que veían el tiempo de una manera muy cíclica, conectado también con las cosechas y con ya su percepción del tiempo previa al medioevo. Por lo tanto, estas fiestas que se realizaban cada cierto tiempo y en una estación determinada o en una fecha determinada también cobraba mucho sentido. Por lo tanto, encuentro muy interesante ese sincretismo cultural. También encontré muy interesante lo antes mencionado como de los banquetes y el simbolismo del caldero. Creo que es un análisis muy interesante que se le puede hacer, el paso como de un objeto que se utilizaba efectivamente para cocinar, después a que se le dé un simbolismo relacionado con las brujas y con la hechicería. Creo que deben haber cosas muy interesantes ahí para analizar. Y eso. Muchísimas gracias, Sofía. Te escuchamos. Respecto a lo que la pregunta o reflexión que había planteado Ezequiel y también a lo que hablaron los otros profesores, que recuerdo, no me acuerdo si fue con la profesora Jimena o el profesor Patricio que nos hizo clase a principio de semestre, que él hablaba de que Pato efectivamente, Jiménez ese. sí, que él hablaba de que efectivamente fuera como de la vida monástica o eclesial, así como de altos cargos, si uno iba a la casa de la gente común y corriente, uno podría encontrar figuras de santos cristianos al lado de figuras de, podría decirse, no sé si está bien dicho, pero ídolos paganos, porque efectivamente, como era una etapa, como decía Esperanza, de transición, convivía este mundo pagano con el mundo cristiano en formación y convivían y se unían, como que no eran tan separados como decía ese que el uno versus el otro. Sí, eso. Tenemos Igor, no sé cómo te llamas, perdona, pero tú tienes la palabra. Sí, perdón, mi nombre es Ignacio, no tengo bien puesto mi nombre. No te preocupes, Sí, yo soy pero alumno mucho del gusto, profesor Ignacio. José Miguel y justamente iba a seguir algo muy relacionado con lo que dijo Sofía, que a veces, y como tú mismo mencionabas, entre la distinción entre lo pagano y lo cristiano, si es que estábamos como haciendo un error en categorizar todo lo puritano o todo digamos, lo casto y puro con lo cristiano. Quizás esa distinción se hace aún más compleja, entendiendo que ya la historia es compleja, digamos, estamos hablando de cosas que sucedieron hace 500.000 años, o 500 o 1000 años, que también en la realidad misma del presente conviven manifestaciones que son cristianas y manifestaciones que uno podría catalogar de paganas, por ejemplo, la creencia en las energías, la Ujú. creencia en el horóscopo y en ciertas cosas. Entonces, eh, imaginar que quizás si alguien nos estudiase 500 años en el futuro, cómo conciliaría estas dos visiones, porque hay mucha gente que se considera cristiana, católica, y sigue las energías, y no considera que existe ninguna contradicción en ello. Hay una, no hay una cosa tan marcada entre lo que es, en esos respectos por lo menos, entre lo que es católico y no, salvo si uno entra en el ámbito más, como en la Edad Media, en el ámbito más, digamos, de la jerarquía, de la iglesia más alta. Eso quería comentar. Puedo decir una cosa. Yo veo que tienes la mano en alto, Jimé, pero creo que es una clave interesante, como una especie de símbolo para entender esta cuestión. La iglesia medieval no tiene un catecismo. El primer catecismo de la historia de la iglesia es del Concilio de Trento. Es decir, esta idea de esto es lo que el cristianismo dice, esto es lo que el cristianismo cree, completo, en detalle. Sobre esto creemos esto, sobre esto creemos esto, sobre esto creemos esto. Este es el, no solamente el manifiesto comunista, es también el capital. Esto es todo lo que debe ser sabido y lo que debe ser creído. No es una realidad medieval.
La fe medieval se expresa de manera minimalista a través de la proclamación de los credos, ¿no? Y el resto es lo que pasa. Entonces, incluso cuando uno mira las jerarquías medievales, tal cosa es la opinión de este obispo, tal cosa es la opinión de ese teólogo, tal cosa es la práctica de este monasterio. Y por supuesto que hay conflicto, pero durante la Edad Media el cristianismo, a pesar de que estemos hablando incluso antes del llamado Gran Cisma del siglo XI, la iglesia no habla con una pura voz. La iglesia medieval no tiene un magisterio unificado, donde nosotros podamos decir esto acá y esto allá. Y ojo, otra cuestión muy importante. Tenemos que pensar que se trata de una religión y una religiosidad que tiene un sentido del peligro que a nosotros nos falta. Las vidas laicas son vidas peligrosas. Si tú comes, si tú te emparejas, si tú te enamoras, corres mayores riesgos de caer en pecado mortal y condenarte. Y en ese sentido la vida monástica o la vida ascética extrema se siente más segura, pero al mismo tiempo, porque ese registro, esa voz es muy altisonante, pero al mismo tiempo convive un montón de gente que se enamora, que sale al bosque, que va a la calle, que es amigo de paganos, todo tipo, bueno, el próximo año lo veremos en nuestra jornada sobre marginados y toda la cosa, pero eso, en fin. Me cuesta esta cosa de ser maestro de ceremonia porque me entusiasmo, perdón. Jime, adelante. Sí. Un poco, estoy con vos, ya, un poco en la reflexión que ha continuado, ¿no es cierto? Y que habló ahí la Esperanza y también la Sofía y tú, ¿no es cierto? Ignacio. Es interesante lo que tú mencionas, Ezequiel. Hay un libro muy bonito que yo les adjunté una introducción para que leyeran como alternativa. Mis estudiantes también leyeron a Huizinga y el otoño de la Edad Media. Yo les recomiendo el Homo Ludens también, parte de Huizinga. Eh, pero hay otro libro que a mí me gusta mucho, que es Fiestas y Carnavales de Locos, Carnaval y Fiestas de Locos de Jack Hears, y que habla algo muy interesante de que cómo se transforma esta fiesta religiosa, cómo se transforma desde la iglesia hacia el exterior, cómo se va desordenando, cómo se va transformando. Y algo que es bien importante con lo que tú mencionas de que no existe, ¿no es cierto?, una voz única dentro de la iglesia. Igualmente, hay algo que yo les mencionaba a mis estudiantes cuando veíamos la cristianización de Europa, ¿no es cierto?, la diversidad de iglesias también dentro de estos primeros tiempos, la iglesia visigótica, el mundo irlandés, ¿no es cierto?, el mundo franco, etcétera. Pero lo interesante es ver cómo el cristiano común no identifica lo que es pagano o lo que no es pagano, pero sí se puede conocer a través de exhortaciones pastorales, escritos, capitulares, donde algunas autoridades de la iglesia sí identifican eso. Entonces, yo creo que es interesante también como mostrar, por un lado, ¿no es cierto?, estas diversidades de voces de la iglesia, las cartas o documentos, ¿no es cierto?, que es a través del no hagan esto, no murmullen en la iglesia, no se cuelguen amuletos, etcétera. Ese no es porque era una práctica para muchos historiadores que han observado esta religiosidad popular. Entonces, por un lado, quisiera mencionar eso. Y también es muy bonito observar que a fines de la Edad Media tenemos vírgenes tardogóticas medievales con el Niño Jesús, y el Niño Jesús está con un coral rojo, que es un elemento profiláctico también. Entonces, uno, como dice Ezequiel, es muy importante, como siempre, no el blanco y el negro, sino ese matiz, ¿no es cierto? Ese matiz que va apareciendo y que es muy interesante como de percibir. Eso. Y animo a los estudiantes que sigan participando. De catete. Eduardo. Disculpen. No, interesantísimo todo. Solamente dar un ejemplo. Con respecto a este concepto de lo popular, yo creo que es una categoría que enriquece mucho la discusión desde el punto de vista de que en el mundo medieval, ¿qué es lo popular? Peter Berg, cuando hace ese texto clásico sobre la cultura popular en el mundo moderno,
dice en definitiva lo popular en realidad no tiene una segmentación, por así decirlo, de clase, ¿ya? Lo popular es una circularidad de acciones. Y en ese sentido, también estas dicotomías, ¿ya? También frente a esa situación se van dispersando, o sea, se van nublando esas limitaciones entre lo que es la alta cultura, sino más bien como que la cultura popular incorpora a todos los individuos dentro y juegan dentro de esa dinámica de lo popular. Me acuerdo un caso que en Chile, solamente para dar cuenta de cómo la iglesia, o más bien, más que la iglesia, más que el cristianismo, sino más bien la devoción popular, la devoción cristiana, tiene muchas manifestaciones. No sé si ustedes han escuchado alguna vez una frase que dice que más desubicado que chancho en misa. ¿Ya? Esa frase viene fundamentalmente de una demanda que hace un obispo en Chile en el siglo XIX, demandando de que de que los campesinos no llevaran cerdo a la misa en la misa de Navidad. ¿Por qué? Porque hacían ruido al fondo de la iglesia. Y pidió específicamente, especialmente al caso del Cabildo de Santiago, que evitara que entrasen hombres y mujeres con cerdos dentro de la misa. Fíjense lo interesante en el sentido de cómo la gente interpreta la devoción, ¿ya? De llevar cerdos a una misa en noche de Navidad para poder convivir y celebrar el nacimiento de Jesucristo. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia siempre está en un proceso de construcción. ¿Ya? Y la devoción, más bien, siempre ha sido una construcción y una adaptación en la cual han habido fuerzas que han tratado, obviamente, de organizar, ordenar ciertas situaciones, pero también hay una devoción popular que incorpora sus categorías dentro de estos ámbitos. Y el hecho de que la gente vaya en misa con cerdo, con chancho, y lo hagan gritar al final de la misa celebrando el nacimiento de Jesucristo, creo que es una preciosa manifestación de cómo nosotros, un Chile rural, incorpora también dentro de esos momentos ciertos espacios en que se va infiltrando estas devociones populares. Yo creo que hay mucho más de eso en el mundo medieval. Eso de lo popular que se introduce dentro de la devoción, yo creo que son gigantescas y son también, hay que pensar que el mundo medieval es un mundo del espacio local. ¿Ya? En las cuales las diversas manifestaciones también se van infiltrando en esos diferentes espacios en la cual la devoción cristiana se va dando. Entonces, por un lado tenemos una iglesia con mayúscula diversa en términos de jerarquía en su interior, y también tenemos una diversidad de devociones populares que tienen que ver con un mundo esencialmente local y que de alguna manera se van allí entretejiendo esas relaciones y van dando también cierta identidad específica a ciertas zonas del mundo medieval. Yo creo que el mundo medieval tiene esta gran interés interesante, podemos hablarlo en términos generales, pero también hay que considerar que es un mundo de lo local y que hay muchas experiencias que quedan todavía por investigar en ese espacio local, en una escala local de estudio. Eso, no intervengo más. Que los chiquillos, ahí José Ábalos levantó la mano, también y yo de la Finis, que José, la eso palabra es tuya. Claro, yo quería comentar, por supuesto, que respecto a la temática de esta mesa redonda, que yo considero, siempre ha sido muy fascinante para mí estudiar como la historia cotidiana, como, porque cuando uno empieza a estudiar historia, uno siempre se va a los grandes sucesos, a los grandes personajes, a las legendarias figuras de César, de Carlomagno. Pero algo que a medida que ha avanzado mi carrera de historia me ha interesado más y más es la vida cotidiana, la vida normal. Si yo, por ejemplo, me quisiera pasear por una ciudad medieval, ¿qué rubros encontraría ahí? ¿Qué sonidos escucharía? ¿Cómo estaría construida la ciudad? Porque todo eso habla de una cotidianidad, de una vida diaria, de la que uno no es necesariamente consciente. Porque claro, yo cuando voy al metro para llegar a la universidad o para llegar al archivo, estoy haciendo una rutina que es exclusiva de este periodo de la historia. De aquí a 300 años no me imagino a la gente haciendo la misma rutina que yo. Y tomando conciencia de eso, cómo se ve la rutina de una persona en la Edad Media. Mm. Y eso es algo que se pierde cuando uno estudia la historia desde una perspectiva muy,
separada del humano, quizás. Y eso es algo que a mí me ha fascinado y es algo que, claro, que me hace como apreciar instancias como esta. Entonces, eso es lo que quería decir. Muchas gracias, es una pista fascinante de seguir y una cantera infinita de fascinación y novedades, así que mucho ánimo con esa intuición que seguramente llegará a buen puerto y bueno, una de las cosas lindas de estas instancias es que puedes encontrar personas que te ayuden a poner en tus manos las fuentes, las bibliografías, etcétera. Yo sé que todos los presentes estaremos encantados de eso. Eh, en honor al tiempo, voy a dar la palabra ahora. No sé si, sospecho que puede ser Ita lo que quiere hablar, pero ya, adelante, entonces, adelante. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se escucha, ¿no es cierto? ¿Cierto? Ya. Sí. Yo tengo una pregunta para los chicos que expusieron sobre la danza macabra. ¿Cómo utilizó la danza macabra la representación alegórica de la muerte para transmitir estos mensajes como morales y reforzar de alguna manera el orden social en la Europa medieval? No sé si me lo podrían abordar un poquito. Hola, buenas. Bueno, yo fui parte del grupo de la danza macabra y bueno, más que todo que se simboliza en el arte, la parca representa también la muerte de la peste negra y la cotidianidad que se lleva este hecho tan relevante. El hecho de cómo la parca está invitando a la gente de una manera no alegre, sino más bien simbólica, demuestra el, el hecho de esta danza a llamar a la gente al otro mundo. Y de esto no se salva nadie, puede ser hasta el noble más noble o hasta el mendigo. Todos son parte de eso y nadie se salva, porque la peste negra es algo tan cotidiano que nadie se escapa de eso. También hay un tema de que durante la danza macabra no se busca como reafirmar, no se piensa mucho ya en el aspecto moral de la muerte. Dentro de la danza macabra misma no está como este aspecto quizás tan medieval del juicio final que viene después de la muerte. No están preocupados de eso. La danza macabra está completamente enfocada de lo que podemos ver de nuestra fuente, está súper enfocada en la muerte misma, en el hecho de que nos vamos a morir aquí ahora. Y eso hace mucho sentido cuando lo pones dentro de su contexto, que es la peste. Que de nuevo, como decíamos en la presentación, hay una cantidad tal de muerte en Europa, se murió un tercio de la población europea. O sea, imagínense la cantidad de cadáveres que se tienen que deshacer. Imagínense el volumen de muertos. Entonces, ese es como causa como una histeria colectiva, por supuesto, toda esa muerte. Y el foco de la danza macabra está en esa muerte. No se va como a lo que va más allá de la muerte, no se va como a... eh, no se sale de ese foco, de la muerte misma. Se queda como en esa obsesión con la muerte como evento, como personaje quizás. Muchas Y gracias, José Miguel. Tiene la, Emilia. tiene la palabra Emilia y va a ser, por cuestiones de tiempo, la última palabra del día. Ya, la mía es una pregunta que no sé si tiene mucha relación con lo que hemos estado hablando, quizá me voy un poco del tema, pero quisiera saber, no sé si es que quizá algunos de los profesores o estudiantes presentes me podría decir, como igual, porque hemos visto ahora últimamente en el curso de Edad Media el Islam y me gustaría saber cómo, quizá como de qué manera el Islam influyó como en la transformación de las prácticas religiosas europeas, como quizá tanto como en la persistencia como del paganismo que habíamos hablado, como en la reformulación del cristianismo. Eso.
O quizás si algún profesor se quiere lanzar con una respuesta pero sintética o a lo mejor una recomendación de bibliografía, porque destapó un tarro de gusano que es para siempre, pero si No, alguien se quiere lanzar, adelante. ahí está lo. No, No, yo Ítalo creo no que responde. Ítalo no puede responder, no No, sé Ítalo cómo no te va puede a responder. responder, está prohibido. Oye, yo creo que es súper interesante lo que dice la Emilia con respecto a lo que provocó, bueno, y eso yo creo que la Emilia y la Esperanza y la Sofía y alguna Magdalena y también otra, a través de la lectura de lo que significó la querella iconoclasta para el mundo bizantino, ¿no es cierto? Provocó también toda una discusión importante en torno al culto de los íconos. Yo creo que lo conocemos desde ese punto de vista, pero también en la época carolingia se generó un debate. Ahora, no voy a profundizar, pero eso lo dejo abierto, ¿no es cierto? Ahí no sé, Ezequiel o Ítalo o Eduardo, por ahí, Ítalo, Raimundo. tienes Último 32 Ítalo. segundos, no es broma, Sí, no, ya pero muy breve manéjate. para este tema. No, mire, aparentemente, ¿no es cierto? El Corán y el mundo, por lo tanto, musulmán, pareciera ser mucho más controlador de la vida cotidiana porque el Corán mismo está referido a esa vida, ¿no es cierto? Detalla esa vida. En cambio, si uno dice el texto, que era palabra oral, ¿no es cierto?, de Jesús, es un texto mucho más abierto, parabólico, por lo tanto indirecto, es una parábola, metafórico, poético, ¿no? Nombra el mundo, pero lo nombra de un modo no normativo. Después viene la norma, pero Jesús mismo no es normativo, no doctrinal, no es filosófico, ya. Entonces un profeta, uno diría, ya, la gente que piensa, ¿no es cierto?, en Dios, en Jesús como Dios también, pero es un lenguaje profético lo que queda allí, ya. Bueno, entonces uno dice, entonces el mundo musulmán debería ser más puritano, más controlador. No, no. Lo que sucede, ¿no es cierto?, es que la dimensión festiva, uno diría así, ¿no es cierto?, celebrativa del mundo musulmán, se nota mucho en la apertura en la música. La música musulmana es muy abierta, de ritmos muy, lo voy a decir ahora, ¿no es cierto?, sensuales. Ya, y aquí hay un tema interesante, pero no me voy a alargar. Si uno imagina cuál fue la influencia más importante o de las más importantes, ¿no es cierto?, de la sensibilidad árabe, pero también musulmana. No se olviden que entre árabes y musulmanes no es lo mismo, ¿no es cierto? Puede coincidir como pueden ser pueblos distintos. Los moros no son necesariamente originales árabes, se arabizaron con el estudio del árabe del Corán, pero bueno, ¿no? Lo mismo si uno se refiere, ¿no es cierto?, a la zona del Indo, en la India, ¿no es cierto?, el sustento persa, ¿no es cierto?, ya son suelos distintos. Egipto, ¿no es cierto?, en fin. Pero entonces, en Hispania, en realidad, ¿cómo llega esta sensibilidad, luego lo voy a decir así, ¿no es cierto?, en algún sentido celebrativa y festiva? En los gestos mismos, en el modo de vestir, en el jardín, ¿no? Entonces, en la sensualidad. Hay un libro bellísimo, ¿no es cierto?, que habla sobre la sensualidad musulmana en el amor, el sentido, ¿no es cierto?, el amor a través del oído, de la escucha, a través de los perfumes, ¿no? Bueno, la idea del jardín, ¿no es cierto?, y la idea de la ropa gozosa, con transparencia, porque no estamos hablando que en la Edad Media, ¿no es cierto?, existen las mujeres afganas, ¿no es cierto?, ya con esos trajes horrorosos que son fruto del colonialismo, más bien de los últimos siglos, ¿no? Y entonces hay algo importante en el mundo musulmán que acepta la sensualidad mucho más abierta que el mundo cristiano en general, ¿no? Está reconocido ser felices, ¿no es cierto?, en la naturaleza. Hay una filosofía natural que influyó desde el mundo griego, por supuesto, ¿no es cierto? Ya influyó mucho esa filosofía natural. Entonces, se asume, uno diría, ¿no es cierto?, en la expresión, ¿no?, en la misma expresión. Y entonces, desde ese punto de vista, hay muchas fiestas, hay carnavales también en el mundo musulmán, pero predomina, yo diría, ¿no es cierto?, frente a esta dimensión del carnaval como irrupción, como ruptura, ¿no es cierto?, del mundo, porque el carnaval irrumpe en la vida cotidiana musulmana. Se puede ver, ¿no es cierto?, en lo cotidiano, tanto en las descripciones del viaje de Ibn Yubai, ¿no es cierto?, como luego en el libro del amor, ¿no es cierto?, referido al mundo musulmán en España, esa libertad sensual en la naturaleza humana. Se debe expresar la sensualidad, ¿no? Y allá yo diría es un espacio de libertad lúdica, tal como el texto, ¿no es cierto?, de Homoludos de Huizinga,
hay un juego mucho más de seducción, se acepta, ¿no es cierto?, esa seducción. Los perfumes, el jardín tiene que tener flores perfumadas, tiene que sonar el agua, ahí está la escucha, ¿ya? Y la transparencia de las ropas, la transparencia de las ropas. Hay un velo, pero el velo insinúa. Claro, nada, Roland Barthes diría, nada más erótico que esa parte escondida de un cuerpo, lo que uno tiene que adivinar. Porque un cuerpo desnudo no es erótico, pues natural, no hay naturismo. Pero el cuerpo que esconde, Barthes lo dice así, ¿no es cierto? Entre el seno, ¿no es cierto? Y el ropaje está el filo, ¿no es cierto? Que tapa el seno. Ese filo es el erotismo. Entonces, el erotismo siempre se desarrolla entre lo que se muestra y lo que se esconde. Eso es un arte que se desarrolla muy bien en el mundo musulmán, lo que se muestra y lo que se esconde, ¿no? La alcoba, la pieza de la familia. No, la pieza de la pareja. En el mundo medieval, normalmente la familia completa dormía en la misma cama, lo dice Fossier, ¿no es cierto? En el mundo musulmán aparece el sentido de la alcoba de la pareja, la seducción en la alcoba, ¿no es cierto? Por ahí una respuesta para compensar que el mundo musulmán tampoco es un mundo, ¿no es cierto?, reprimido, ¿no? Deja esa libertad, ¿no?, en el mundo de la aceptación de la naturaleza sensual, ¿no? Es un tema importante. Y la música también. Eso. Raimundo, y vamos cerrando. Ahora Sí, sí. muy brevemente, me sumo un poco tarde a la conversación. Felicitar a todas y todos, ¿cierto?, por las expresiones que alcanza a ver y las discusiones que he visto. Solo una patita de la última pregunta, muy cortita. Siempre, no solo en la Edad Media, en general, en toda la historia, la definición de la cultura es en base a la otredad. ¿Ya? O sea, yo me defino a partir de lo que no soy en reflejo al otro. Y en el caso del carnaval, de la festividad, claro, donde tenemos en el caso del Islam, hay una clara evidencia ahí. Cuando vemos tierras, entre comillas, de convivencia, concepto que me carga para referirse a la España medieval, encontramos que uno de los primeros factores que siempre hay es la censura a la manifestación de la religión del otro. O sea, puedes convivir en mi misma ciudad, pero, por ejemplo, en el caso de los musulmanes, ¿cierto?, la prohibición a los cristianos a hacer cualquier tipo de festividad o procesión, etcétera, ¿cierto?, forma pública. Y lo mismo vemos del otro lado. O sea, siempre está la conciencia de que coartar la expresión festiva o manifestación de la tradición del otro también es una forma de dominación del otro. O sea, y eso también, claro, de alguna forma nos habla un poco de la importancia de estas festividades como tal. O sea, si sabemos, por ejemplo, ahí con Concilio de Letrán, también que después viene en el caso del cristianismo la obligación de portar determinadas enseñas, en el caso de los judíos, pero finalmente es eso, la manifestación pública de la religión es inseparable de la manifestación festiva de la religión también, carnavalesca de la religión. Por lo tanto, claro, en general lo que vemos siempre son, en esos casos, normas que prohíben esas manifestaciones, ¿ya? Porque qué mejor manera, en el fondo, de someterte que obligarte a ir hacia el interior, hacia tu hogar, dentro de tu hogar, y restringirte del espacio público. Entonces, y claro, el carnaval, la festividad, si no van en el espacio público, no tiene sentido. Entonces, ahí hay un tema también que, respecto un poco a la pregunta que hacía. Simplemente eso. Y ahora ahí te lo va a hablar, pero es que sé quién no lo va a dejar hablar. No puedo impedírselo, tiene la seniority absoluta, pero por favor. El mayor del grupo. Mira, Audinos. uno podría tentarse por el mundo musulmán, pero hay un problema, ¿no es cierto? O sea, pero tú te vas a tentar, lo sabemos. Está prohibida las bebidas embriagantes. Entonces el vino no lo vamos a poder tomar. Y este gran viajero en Yubair tomó 7 sordos de vino y estuvo, ¿no es cierto?, 2 años y medio peregrinando para purificar. Pero algo muy breve, es una experiencia de lectura para los estudiantes. Por favor, a lo mejor lo han leído, ¿no? Por favor, lean una joya de la literatura de un árabe hispánico, ¿no es cierto? O un árabe del Al-Ándalus, ¿no? Del Al-Ándalus. ¿Collar de la paloma? Ibn Hazm. Ibn, hijo de H-A-Z-M. Hazm, ¿no? El collar de la paloma. Lean ese libro y se van a dar cuenta de la inmensidad del alma, ¿no es cierto?, árabe, de la cultura, ¿no es cierto?, del Medio Oriente, pero también musulmana. No se olviden, ¿no es cierto?, que son 2 cosas complementarias, pero no necesariamente las mismas. El collar de la paloma era la joya para darse cuenta de ese mundo que recién les dije. Léanlo. Ibn, I, B larga, N,
y luego separado H-A-Z, ¿no es cierto? M. Ibn-Hazm. Joya, joya, joya. Muchas Eso. gracias. El collar de la paloma, joya, entendemos. Ahora vamos a cerrar. Si me dan un momento para compartir con ustedes algunos avisos que queremos compartirles para que lo tengan en consideración. Tenemos la última sesión de nuestro laboratorio de estudios medievales, que es la que corresponde a noviembre. Esto va a ser el miércoles 26 de noviembre a las 5:30 p.m. Por si acaso, esto es vía Zoom, igual que este encuentro. La magistra Ana Luisa Heindel nos va a presentar su ponencia Goswinta, Historia de una reina visigoda. El link lo pueden encontrar en nuestra biografía de Instagram, y aquellas personas que no ocupen Instagram pueden comunicarse con nosotros a comunidadestudiosmedievales@gmail.com para recibir un correo con el link oportunamente. En segundo lugar, queremos recordarles que se encuentran abierta la convocatoria para nuestras terceras jornadas socioculturales de la Edad Media, organizadas por la Comunidad de Estudios Medievales. Estas se realizarán en marzo de 2026 en una fecha específica por definirse. El link a las bases para postular ponencias se encuentra también en nuestra biografía de Instagram, y hay plazo hasta el 12 de enero del 2026. También están abiertas las convocatorias para el segundo laboratorio permanente de estudios medievales de la comunidad, que se realiza mensualmente también en modalidad Zoom. Las bases se encuentran también en nuestra biografía de Instagram, y el plazo es hasta el 10 de enero de 2026. Raimundo, no sé si procede informar también la cita del 17 de diciembre de la Asamblea de la Comunidad. No, no estoy excelente, estoy haciendo recién el llamado, así que no estoy... Ok, entonces hasta ahí los avisos. Queremos saludarlos a todos con mucha gratitud por su participación generosa, animada, valiente, abierta y lúcida en esta tarde, y nos encontraremos en una próxima cita. Ojalá ver a muchos de ustedes jóvenes también cuando nos juntemos para que nos cuenten de Goswinta, la reina visigoda. Sin otro particular, nos despedimos, y nuevamente muchas gracias. Y agradecer a todas y todos los estudiantes por su tiempo, por su dedicación, por su entusiasmo y por mirar lo humano a través de las fiestas y carnavales. Maravillosa experiencia, así que sí, se agradece un montón. Sí, muchas, muchas gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, 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 muchas chao, gracias. Esperanza. Chao, Emilia. Chao, gracias. Chao, chao. Ya, ahí